Con él, cuéntanos. Pues sí, estuve en tu consulta, tienes aquí al ladito, ¿no? ¿En qué calle? En Plaza Primero de Mayo. En la Plaza Primero de Mayo, tienes ahí una consulta. ¿Desde hace cuánto tiempo la tienes? Se abrió en 2008, cuando volví En 2008. De Málaga. De Málaga, aunque tú tienes un acentillo... ¿De dónde? El hecho de tener contacto con sudamericanos, mucho por el aprendizaje, los sudamericanos en logopedia son tremendos, son los mejores, y hoy en día hay posibilidades de mantener conversaciones, videoconferencias, y también por mis estudios que tengo de religión, tengo mucho contacto con... ¿Venezuela? De Venezuela, de Argentina, hay mucho contacto y entonces siempre... Se pega algo. Se pega, y hay personas que son más afines a los sonidos que otras. Así que ¿Viste? Bueno, ¿qué es ser un logopeda? ¿Es el que trata la voz, el que te cuida la voz, el que te enseña a manejarla bien? Es lo primero que te dicen cuando llegas a la universidad. Que sepas que a partir de ahora te van a llamar podólogo, que soluciona los problemas de alopecia. El logopeda es un gran desconocido, cada vez menos, pero el logopeda es la definición, la primera y la más eficaz es la persona o el organismo que se encarga de la... Ahí estamos. Estamos en tu consulta, esa es tu consulta. Sí, ahí para que los niños vayan entendiendo cómo es el procesamiento del lenguaje auditivo, son algunos programas. Bueno, comentabas lo de logopeda, que Sí. Primero la definición. La definición es evaluación, diagnóstico y tratamiento de todos los problemas del lenguaje, habla y voz. Claro, a mayores y a niños, pero a mí me gustaría saber, claro, cómo se nota la disfunción en un niño, o si los padres ahora se están preocupando más, porque comentábamos que hace un tiempo era como que eran unos desconocidos y como que tampoco los padres se hacían los tontos ante el problema del niño, de ahí los mayores que se tienen que tratar ciertos problemas que nos han tratado de pequeño, ¿o cómo es eso? Hay varias etapas y hay varias ideas dentro de lo que es la logopedia. Está la logopedia de la atención temprana, que va desde los 0 años hasta los 18 meses en primera instancia, que es donde se van a poder ver muchísimas cosas. ¿No me haces paréntesis? Sí. ¿Qué es esto? Esto es Smart Brain. Es un programa para trabajar con demencias, Alzheimer, todo tipo de afasias, daños adquiridos. Es un programa muy eficaz, de lo mejor que hay hoy en día. Hace que la terapia sea mucho más divertida y mucho más eficaz, porque también se la llevan a casa, se trabaja online, y lo que antes tardábamos a lo mejor 3-4 horas en preparar en fichas, ahora ya está todo organizado a través de ordenadores. Esto es Cognitiva, otro gran avance, y iré comentando un poquito de cada una. Este es AraWord, para todos los chicos, sobre todo autistas. El problema del lenguaje se soluciona de varias formas. Nosotros estamos teniendo mucho éxito, muchas equivocaciones tuvimos atrás, pero ahora tenemos muchos éxitos con el tema de los pictogramas. Arasac, esta es una organización que hay en España, se encarga de generar todo tipo de materiales, y a partir de ahí eso lo pasa. Esa soy yo. Oye, Sí. qué dificilito. ¿Para Sí. qué se hace ese ejercicio del aire? Control de soplo. Eso principalmente, un niño para hablar tiene que tener un buen soplo, un buen chorro fonatorio. Y vienen con un desarrollo muy precario en ocasiones del soplo, de la respiración, Mira, y es lo primero que se trabaja. Mira, qué difícil. Con los niños es difícil al principio, después los niños dominan y controlan, ¿ves? Y vas controlando perfectamente el control, y eso maneja mucho el diafragma, que es funcional y fundamental para la voz. Ese aparato te daba como eco, ¿no? Sí, es una retroalimentación pequeña para que el niño escuche el sonido exacto que ha trabajado. Si ha trabajado una S, inmediatamente la recibe y va haciendo esa retroalimentación. Ese campo de fútbol es súper divertido y le ayuda mucho. La máquina. Bueno, esto es la máquina del siglo XXIII, el incentivador de soplo. Sí. Al final me pude concentrar. Sí. Al final me pude concentrar. ¿La mayoría son niños los que van a la consulta? En mi consulta sí, porque la realidad es que en Melilla todavía la logopedia no está totalmente instaurada. Es cierto que en el último año todos los profesionales, los neurólogos, también los otorrinos, están derivando mucho más que antes, porque hay una cierta conciencia, pero la famosa R de los niños pequeños, es la que nos ha ayudado y es la que nos ha abierto un abanico de pacientes
privados y no privados que vienen a trabajar todos los aspectos del lenguaje en los niños pequeños. Los adultos vienen ya con situaciones muy específicas, vienen con las disfonías, que es un bloque muy grande. ¿Ves? Ahí está el incentivador de soplo. Ella, vamos, como le pide la policía después de una coloqueta, va a soplar que da gusto. Eso con los afásicos es muy útil. Un afásico es alguien que tiene un daño cerebral adquirido. Y bueno, eso es un vibrador, con lo que vamos ejercitando las distintas partes de la boca para poder conseguir cada fonema y fonema, tanto en un niño como en un adulto. Las terapias son las mismas. Lo que pasa es que hay que disfrazarlas de algo infantil o de algo adulto, y por eso vimos antes el Smart Brain. Esto es muy curioso. Esto es muy curioso. Es muy curioso, de verdad. A ver. Simplemente con la concentración, Sí. manejas tú la bola, ¿no? Sí. Hay que ser... O sea, si me concentraba, la bola se movía. Al final me concentré, pero al principio... Pues, así es. Hay que ser honesto. Esto viene en su caja. Viene que no es terapéutico. ¿Vale? Sí. Lo cierto es que la verdadera aplicación que inventó la NASA para los astronautas que tenían problemas en la última hora de trabajo fuera en la estación, tenían muchos problemas de concentración y fallaban muchísimo y se perdían millones de dólares por culpa de la falta de concentración. Idearon un programa que está a punto de adquirirlo el Gabinete de Logopedia Fonia. Y la versión juego de todo esto es eso. La estaba moviendo yo con la concentración, ¿verdad? ¿Veis las luces que están ahí a la izquierda? Eso mide la cantidad de concentración en señales cerebrales que están ahí en ese casco que mira, aquí se ha vuelto loca. Sí. Y me había quedado estancada. El beneficio principal que tiene eso es que los niños van entendiendo qué es estar concentrado y qué es lo que no es estar concentrado. Ese es el trabajo de hace 20 años. Y sigue siendo, ese es el trabajo de hace 20 años. De toda la vida, De ¿no? toda la vida, y sigue siendo tremendamente eficaz. ¿Cómo se le nota a un niño, que lo que te preguntaba antes, que si ahora a los padres le da más importancia el problema que tenga el niño en el lenguaje, o ya no pasan tanto como antes, se os tienen más en cuenta? ¿Y cómo se da cuenta una madre o todavía se hace la loca? Nosotros tenemos que saber que las personas hoy, gracias a Internet principalmente, todas las personas... Sí, ese programa de reconocimiento de sonidos valía miles de dólares, ahora vale una aplicación de iPad vale 2 euros. ¿Cómo cambian las cosas? Es increíble. Ahí lo que está haciendo es que si haces la D, el juego se mueve y hace la actividad que tiene prevista. Y si no, ¿ves? Ahí te enseña cómo tienes que hacerlo. Está en inglés, pero la función la cumple. Y los niños los ves como repiten da y da y da y da hasta que consiguen generalizar. Bueno, cuéntame, los padres y los padres principalmente hoy en día están más informados. Aquellas personas que tienen acceso a Internet se les nota muchísimo que tienen una situación en la que tienen conocimiento, ya vienen con muchas ideas claras, que no siempre es beneficioso, al gabinete de logopedia. Eso no ocurría antes. Y un tartamudo quedaba tartamudo toda la vida, y un sordo tenía una trompeta toda la vida. Pero hoy en día, gracias a la tecnología y gracias al conocimiento científico que se tiene, se ve que hay mejoría y la voz de la calle hace lo principal. ¿Cuáles son las disfunciones más destacadas, las disfunciones que más se producen en los niños? Lo que más se trabaja en el gabinete normalmente son los retrasos madurativos. Eso es un cajón desastre en el que se mete todo lo que tenga algún problema de lenguaje. Esos son los chicos. Después están los autismos, están las disfonías en adultos, están las demencias, afasias también para adultos, las tartamudeces, eso es principal. Las dislalias, las disglosias, las disartrias. Son distintas dificultades que algunas vienen, a lo mejor hay una persona que no puede decir una palabra, pero no la puede decir porque hay un problema de inervación, o porque hay un problema de musculatura, o porque hay un problema psicológico, un mutismo selectivo, alguien que habla conmigo pero no habla contigo y no puede hablar. Mira. Sí. Ese es praxias, de lo que estábamos hablando. Eso, la praxia, que es lo que te quería preguntar. ¿Qué es la praxia? ¿Hay praxia R, praxia L? No. ¿O cómo es esto? Es el fonema R, necesita de una serie de praxias. Una serie de movimientos que van todos unidos y que generan la coordinación fonoarticulatoria o fonorrespiratoria articulatoria.
Esa coordinación implica que tienes que tener un control de diafragma, este músculo que hay mucha gente que no lo sabe usar. La cantidad de soplo que tengo que usar, la cantidad de intensidad que tiene que tener la lengua, el ápice lingual, la forma de la punta de la lengua, el encaje de los laterales sobre las muelas, después el tono de voz, o sea, son cantidad de situaciones que se tienen que dar a la vez, en total sinergia, y que empiezan con una praxia. La praxia es ese movimiento que si yo no consigo hacer que esa punta de la lengua esté en punta y que después pueda ensanchar, no me hace un hueco y no puedo producir una R como nosotros la hacemos. ¿Y estas disfunciones a qué se deben? De todo. Hay desde problemas de audición, de lo que estábamos hablando ahí. Sí, este es ideal. Este es ideal. Este es ideal. Esto, nosotros teníamos un problema principal en la anamnesis, que era generar habla en el paciente pequeñito, sobre todo, que venía muy tímido y entonces no se generaba una conversación. Y hay que tener mucha habilidad para generar una conversación con una bata delante de un niño que le cuesta mucho hablar. Con este tipo de herramientas ahora es muy fácil. El niño empieza a comentarte todo lo que está haciendo y puede hacer un registro de cuáles son los problemas principales que tiene el niño en una sesión de registro fonológico no inducido. Antes trabajábamos con el registro fonológico inducido y ahora ya es totalmente libre. ¿Cuánto puede durar el tratamiento de un niño? Depende. Cada paciente en general tiene unas características muy específicas y hay que tratarlo como tal. Hay problemas de una R que se han solucionado en una sola sesión, hay problemas de R que no se solucionan. Hay problemas de lenguaje semántico-pragmático que en cuanto actúas con el psicólogo y hacéis trabajo conjunto se solucionan, y hay otros que se mantienen durante el tiempo. Hay disfonías que se trabajan y en 5 sesiones la persona que tiene un problema de voz, vosotros tenéis siempre que estar muy atentos. Constantemente. Claro. Y en 5 días he enseñado 4 cosas que la habéis entendido, habéis metido dentro de vosotros y ya las tenéis y se acabó el problema. Y hay otras personas que vienen, que es el caso más típico de la profesora muy irritada, que tiene una clase que no le gusta, que la sufre, y que viene, está durante 15, 20 sesiones trabajando contigo, lo está haciendo genial, y está funcionando de maravilla, ha apropiado los protocolos respiratorios, le está dando color a la voz, está empezando a entender cuál es el proceso, la postura, todo, y llega el día del fin de fiesta del curso, sí, como me ha pasado este año, sí, el niño mancha no sé qué cosa, empieza a gritar y vuelve a generarse de nuevo sí, el mismo círculo vicioso. Entonces hay que tratarla ya a nivel también de carácter, ¿no? Sí, por supuesto. Una pregunta. Hemos hablado de tartamudez. De verdad es que hay casos en la historia de personajes famosos que han sido tartamudos y que algunos han sido tratados, otros no. Sí. Tenemos el caso del rey de Inglaterra famoso, el curso del rey, por ejemplo, aunque también hay otros casos más, pero vi el tema de la R, famosa R de perro. Las praxias R, ¿no? Bendita R. Bendita R. Pero si fuera francés, sí, si yo soy un francés que digo aquí a Virilla y yo quiero pronunciar la R, ¿cómo hago para que me hagan pronunciar la R? Claro, hay que y siempre, si quieres pronunciar la R francesa, hay que conocer cómo se produce una R. Hombre, ¿sí? Te pregunto por esto porque cada idioma tiene la historia. Claro. La pregunta es la siguiente. ¿Es lo mismo, tú podrías trabajar de logopeda con distintos idiomas o hay especialización de logopeda para un idioma en concreto? ¿Sabes? Claro, es que cada lenguaje tiene un movimiento de lengua distinto, no es una persona que habla árabe. En realidad tenemos la formación suficiente como para, si conoces el idioma, puedas trabajar. No obstante, si trabajas con un afásico que ha dejado de entender que una escoba sirve para barrer y piensa que sirve para fregar, o cosas mucho más sutiles, si tú no tienes un dominio del lenguaje que habla el paciente, te encuentras en hándicap. Por eso un logopeda español solo va a poder exportarse, si no se forma convenientemente, a países sudamericanos. Bueno, el panorama es bastante amplio